Del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Oramos, por favor. Padre bueno y generoso, en esta noche nos acercamos delante de usted buscando primeramente que sus misericordias participen de nosotros en este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús suplicamos el auxilio del Espíritu Santo. Permítanos tener un encuentro con Él el día de hoy por medio de su palabra. Redargúyanos, por favor, a través de su palabra y permítanos poder mirar lo que usted ha dispuesto para nosotros. Le suplicamos en el nombre de Jesús que en todo tiempo sea su presencia en este lugar, cancelando toda operación del enemigo en medio nuestro. Que la palabra que escuchemos sea palabra que usted nos dé, Señor, y no palabra del hombre. En el nombre de Jesús le damos las gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Amén y amén. Ahora sí, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire qué importante es ver, hermano, cómo debemos de estar en una actitud en la que busquemos que aquellos que han cometido pecados vuelvan atrás de sus pecados. Debemos de ser hombres y mujeres que busquen ayudar a aquellos que se han dejado llevar por alguna condición, por alguna situación, o a aquellos que se han dejado arrastrar y han caído en un pecado. Nosotros tenemos que ver la posibilidad de hacer volver a un pecador de su error. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer volver a un pecador de su error? Amén, pocos amenes. ¿Cree usted que sea muy difícil? ¿Cree que sea difícil hacer volver a un pecador de su error? Porque considero, de verdad, que si nosotros no valoramos que lo que usted va a hacer o lo que haremos va a llevarle a otro a una vida nueva, a un cambio, por eso puede ser difícil. Pero cuando uno valora el resultado o el efecto que puede tener aquel que en ese momento está en el pecado, entonces uno se va a esforzar por llevarlo a salir de su error. Se va a esforzar porque él sea diferente, se va a esforzar porque no padezca quizá algo que usted ya padeció, o se va a esforzar para que él vea que hay alguien que se preocupa por él. Por eso, en esta noche yo quiero invitarlo a usted a que participe de esa actitud en la cual sepa que fuimos llamados como pueblo de Dios a tener primeramente un encuentro con el Señor y por medio de ese encuentro poder llevar a otros a una libertad. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús, cuando tiene un encuentro con la mujer en el pozo, esa mujer, hermano, que tenía una fama tremenda en el lugar donde vivía, esa mujer que quizá era muy conocida por muchos, esa mujer que dejó quizá hasta una enseñanza de cómo vivir, o esa mujer que quizá pudo ser la perdición de muchos en ese lugar. Cuando Jesús tiene un encuentro con ella, esa mujer cambia radicalmente. Deja, hermano, su error, deja su pecado para dar paso a una bendición, para dar paso a una gloria diferente en su vida. Esa mujer, cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesús, empezó a experimentar en su ser un cambio como el que quizá tú y yo experimentamos cuando fuimos llamados por primera vez al camino del Señor. Un cambio que nos hizo ser hombres y mujeres diferentes delante de todos los demás y que nos hizo mostrar un amor totalmente diferente a los demás, al grado de que el Señor consideró ese amor como el mejor de todos los amores, ya que dice la palabra que Él exhorta en el libro de Apocalipsis a que volvamos a nuestro primer amor. Él miró que ese fue el mejor de nuestros amores con Él. Él miró que fue el tiempo en el cual no teníamos pretexto para estar con Él. No le decíamos me duele la cabeza, no le decíamos no tengo tiempo, no le decíamos estoy cansado. Para Él siempre había un sí claro. Cuando tú lo digas en el momento que tú quieras, venía ese amor con Él.
Por eso, qué importante es cuando esta mujer tiene ese encuentro con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús trae a ella un cambio tal que le hace saber que aquel que camina con el Señor Jesús puede ser libre de eso interno que le está afectando y puede tener un cambio en su persona y puede llevar a otros a un cambio también. Porque cuando esa mujer conoce del agua viva, va al lugar donde ella vive, regresa con una noticia triunfal, regresa con una palabra que quiere que todo mundo la escuche y le dice: vengan, 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 he encontrado a alguien que me ha dicho cómo soy, que me ha dicho mi verdad. Y sabe qué impacto tuvo esa mujer, que dice la palabra que aquellos fueron a querer conocer a ese hombre que logró que esa mujer tuviera un cambio. ¿Sabe qué importante es cuando nosotros ponemos en nuestro corazón el querer ayudar a otros? El querer participar a otros de la bendición que Dios nos ha dado para que ellos salgan del error en el cual han caminado. Qué importante es que tú y yo entendamos que el Señor nos llamó con un propósito a su camino. Que nos llamó con un propósito para ser de bendición. Que nos llamó con un propósito para alcanzar bendiciones extremas, hermano. ¿Cuántos lo creen? Por eso es importante que nosotros hagamos volver a los pecadores del error en que han caminado y que puedan tener una oportunidad de que su alma se salve. Pero también es importante entender que debemos hacer volver a los pecadores del error en que han caminado, porque sabe, hermano, será cubierto o serán cubiertas las multitudes de faltas que hayan tenido. Quiere decir que entonces el Señor, a través de todos aquellos que hagan volver a un pecador de su error, está preparando una plataforma para que aquellos que acepten volver de su error participen de la bendición de pertenecer un día al pueblo del Señor. ¿Cuántos creen que eso puede ser posible? Por eso es necesario que tú y yo entendamos que aquellos que cometen errores, caen en una falta, hermano, se trastabillean, tienen un tropezón, tienen, hermano, quizá un desliz, pero sabes, no somos nadie para juzgar el por qué cayó o el por qué falló. Si dice la palabra del Señor que el justo cae. Y así como dice la palabra que el justo cae, también dice la palabra, pero tiene la oportunidad de levantarse tantas veces. Fíjese que ahí sí nos condiciona, ¿verdad? Y nos dice 7 veces. Contrario a aquella palabra cuando dice que cuando alguien peca tiene derecho a ser perdonado hasta 70 veces, 7 poniéndole un número todavía mucho mayor, como un número infinito para nosotros. Por eso es necesario que tú y yo entendamos que habrá errores en la gente, habrá fallas que los lleven a extraviarse, pero para eso estás tú, para llevar a aquellos que se han extraviado nuevamente al camino de la verdad, nuevamente al camino de la misericordia, nuevamente al camino del perdón. Y si tú haces cuentas, esos 3 caminos representan a Jesús. Representan al Señor, y ese Señor que tú y yo conocemos, que un día tuvo misericordia de nosotros, también participará con ellos de esa misericordia. Por eso es necesario que entendamos que si estamos dispuestos a hacer volver a un pecador de su error, cosas grandes nos van a suceder a nosotros y a ellos juntamente con nosotros. Recuerda que tú eres el ejemplo para ellos. Tú eres el ejemplo a seguir. Por eso el apóstol Pablo nos dice: tengamos cuidado de que con nuestra manera de vivir no hagamos tropezar a otros. Por eso dice que ese cuidado que tú y yo tengamos debe de incluir nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque aquellos que nos observan, aquellos que vienen en su primer amor, van a querer aprender de aquellos que ya tienen un tiempo en el camino de Dios. Pero si aquellos que tienen un tiempo en el camino de Dios solamente les enseñan error tras error y error tras error, ellos van a caminar siempre con errores y van a estar justificándose de sus errores. Porque hoy en día el mundo dice que Jesús tiene misericordia de todo mundo, que Jesús tiene perdón para todo mundo. Y podemos mirar que esa es una mentira muy grande. Porque la palabra nos enseña que el Señor tiene misericordia
de quien Él quiere tener misericordia, no de todo el mundo, sino que hay gente de la que Él sí considera que pueden ser parte de su misericordia, pero hay otros que no vivirán o disfrutarán la misericordia del Señor. Por eso tú y yo necesitamos enseñarle a la gente a volver del error en el cual han caminado, de ese error que les ha envuelto, de ese error que les ha hecho parte de su vida. ¿Sabe, hermano? Tú y yo sabemos que, porque la palabra así lo dice, el error es un espíritu que se mueve en el hombre. El error es un espíritu que gobierna al hombre. En el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 6, nos habla de ese espíritu de error. Y sabe, hermano, qué tremendo es que la gente que dice ser parte del pueblo de Dios, muchas veces en lugar de estar lleno del Espíritu Santo, está llena del espíritu de error. Error tras error, error tras error. ¿Y sabe qué tremendo es eso? Porque usted y yo como pueblo de Dios debiésemos de preocuparnos por no manifestar ese espíritu de error en nosotros, sino por el contrario, de hacerles saber a todos aquellos que son parte de nosotros que el espíritu que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo del Señor. Es importante que aprendamos a vivir esa experiencia para los demás y hacerles ver que no es porque ese espíritu de error esté moviéndose, hermano, que nosotros caemos en un error. Porque sabe, para que ese espíritu de error penetre en nosotros, tuvimos que haberle abierto la puerta. Nadie, ningún espíritu se va a meter a nosotros si nosotros no le decimos por medio de nuestras acciones o por medio de nuestras palabras: ven a ser parte de mí. Por eso, hermano, el Señor cuando parte con su Padre, el Señor Jesús dice: les enviaré al Consolador, les enviaré al Espíritu que redarguye, les enviaré al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe, dijo les enviaré, mas no dijo les impondré al Espíritu Santo, ni lo meteré a fuerza dentro de ustedes. No, porque al que quiere al Espíritu Santo va a tener que demostrarle al Espíritu Santo que quiere participar de él. Usted le va a llamar, usted le va a decir: ven Espíritu Santo. Usted, por medio del gozo que usted tiene a través de la alabanza, a través de esa alegría, a través de esa danza, usted le va a decir al Espíritu Santo: ven y lléname, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo podrá entrar porque usted le está abriendo la puerta al Espíritu Santo. Jamás se va a meter en nosotros si no le decimos: ven Espíritu Santo. Entonces tú y yo necesitamos entender que muchas veces al espíritu de error se le abre la puerta por medio de una actitud que muchos de nosotros tenemos. Dice el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 2, dice, hermano, que el espíritu de error entra por esta causa. Mire, dice la palabra: no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error, dice. Fíjese qué tremendo es esto. ¿Sabe que así hay mucha gente? Que todo lo quiere hacer a prisa, todo a prisa, rápido, vamos, apúrate, ándale. Y sabe que las prisas causan problemas. Las prisas causan que se hagan las cosas muchas veces hasta mal. Las prisas causan que tengamos muchos errores, hermano. Por eso en el camino del Señor debe usted entender que no se deben de hacer las cosas a prisa, sino tomarse su tiempo para realizarlas. ¿Sí está usted aquí? Dígale a su hermano: ¿qué tan tranquilito eres tú? Pregúntele a ver qué le dice. ¿Qué tan tranquilo eres para hacer las cosas del Señor? ¿Eres desesperado? ¿Todo lo quieres hacer a prisa? ¿Cómo es que tú haces las cosas para el Señor? ¿Qué le dijo? Tranquilo. O le dijo: no, yo la verdad soy muy acelerado. Tú y yo necesitamos, como parte del pueblo del Señor, hacerle ver a la gente que todo se puede en Cristo. Y que hacer todo en Cristo significa hacer las cosas sabia y prudentemente. Dice la palabra del Señor que el Señor era ¿qué? Manso y humilde. ¿Cree usted que la mansedumbre signifique
reflexión. ¿Cree usted que la mansedumbre signifique, hermano, ser una persona que haga las cosas de tal manera que no dé paso a sacar una prisa de su parte? ¿Lo considera usted de esa manera? Porque Jesús hacía todo. Y todo lo que hacía no lo hacía a prisa a Jesús. ¿Sabe? A Jesús no le costaba nada. Por ejemplo, cuando viene, hermano, cuando viene esa mujer a él y le dice, quiero que tú me ayudes, quiero recibir de ti un cambio, quiero ser sana. ¿Sabe? El Señor Jesús no les decía inmediatamente, sé sano, anda, ya vete, rápido. No. El Señor Jesús se preocupaba por ellos. Desde el momento en que Él les decía, ¿qué deseas que haga por ti? Cuando la persona decía, quiero esto, Jesús decía, hágase como tú lo has pedido. Hágase como tú lo has deseado. Hágase como tú lo has anhelado. Hágase como tú lo has preparado, les decía el Señor Jesús, porque sabe, era una preparación la que la gente hacía para tener un encuentro con el Señor. Aquel que se atrevía a gritarle, Jesús, hermano, ese hombre se estaba exponiendo a que alguien le callara, a que alguien le golpeara, a que alguien le menospreciara, a que alguien le insultara, y sin embargo, preparaba el momento, preparaba el tiempo para atraer a Jesús. Y qué hermoso era ver el resultado de atraer a Jesús. Porque cuando Jesús se presentaba con ellos, hasta los mismos discípulos les decían, adelante, adelante, ya te vio, adelante, ya está preparada tu bendición. ¿Sabe qué hermoso es cuando nosotros sabemos que podemos llevar a la bendición a otros? Y lo hacemos. Pero qué triste es cuando sabemos que podemos llevar a la bendición a otros y no lo hacemos. Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no le dedico mi tiempo al Señor? ¿O por qué no le quiero dedicar mi tiempo a esa persona? No lo hago y digo, ay, que otro lo haga por mí. Pero sabe que a todos nos llamaron con un propósito. A todos nosotros nos llamaron con un propósito. ¿Quién no te dice que tú eres un Mateo? ¿Quién no te dice que tú eres un Marcos? ¿Quién no te dice que tú eres un Juan? ¿Quién no te dice, bueno, tú no vas a ser nunca un Judas? Dígale al Señor, rechazo. Pero ¿quién no nos dice que tenemos un llamado de esa calidad? Para llevar a aquellos a la presencia del Señor por medio del evangelio que Dios ha puesto en ti. Por el medio de esa palabra que te ha dado, por medio de esa capacidad que tienes para compartir la palabra del Señor. ¿Quién no dice que tú has sido llamado con ese propósito? ¿O por qué no decirnos nosotros, hermano, ser esos hombres que en un momento caminaron con tal capacidad, con tal actitud de llevar a un hermano paralítico en una camilla y de decir, no importan los retos, no importa la situación que se presente, no importa si puedo entrar, no importa, yo no le voy a mirar problema a nada, yo voy a buscar soluciones ante lo que estoy viendo. Eso fue lo que hicieron esos 4 hombres que llevaban a ese paralítico en la camilla. No se cerraron el camino, no dijeron no se puede, no dijeron no, ¿qué hago? Oh, mira cuánta gente, oh, mira, nadie nos va a dejar pasar, ¿a quién sobornamos? No, ellos no dijeron nada de eso. Ellos buscaron soluciones y la solución estaba en las alturas. Dígale a su hermano, la solución para nosotros está en las alturas también. La solución estaba en las alturas. Por la altura entraron, por la altura bajaron a ese hombre y por la altura vieron la bendición que el Señor preparó para ese hombre. La restauración, la libertad, la sanidad de ese hombre, hermano. Por eso tú y yo tenemos que hacerle ver a la gente que los errores no llevan a la victoria, sino que los errores frenan el avance que un día tú podrías considerar como una victoria. Dígale a su hermano, tú y yo tenemos que hacer volver a un pecador de su error. Tú y yo tenemos, a ver, ¿cuántos conocen gente pecadora? ¿Cree que podamos ayudarles a salir de su pecado? Porque si creemos, dice la palabra que al que cree, todo. No hay excusa, dice, no hay
parámetros ahí, dice, todo le es posible, dice. Por eso es necesario que entendamos que si creemos podemos llevar a alguien a salir de su actitud. Que, hermano, hagas volver a un pecador de su error significa que va a haber fiesta en el cielo diario. Diario. Por eso qué hermoso es cuando alguien puede decir, esta es mi doctrina, esta es mi enseñanza, a esto me llamó Dios, a hacerte reflexionar, a hacerte que tú dejes de pensar de esa manera para que dejes que el que piense por ti sea el Espíritu del Señor. Cuando tú y yo entendamos que el propósito de Dios es que no juzguemos, no cuestionemos, no peleemos con nadie, sino que al contrario, acerquemos a los que están mal a la presencia de Dios. Cuando lo entendamos, vamos entonces a poder mostrar una victoria constante en el camino de Dios. Yo necesitamos ser de esos hombres y de esas mujeres que hagan volver a un pecador de su error. ¿Cuántos se atreverían a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser uno de ellos? Yo quiero ser uno de ellos, Señor. Yo quiero ser uno de ellos. Dígale al Señor, dame gracia, dame entendimiento, dame sabiduría, dame la capacidad de poder hablar con ellos, Señor. Sé tú el que llene mi boca en todo tiempo. Sé tú el que haga la obra, Señor, en todo momento, para que en todo tiempo tu victoria se declare, Señor, a través de ellos. Es que es hermoso de verdad el poderle decir al Señor, Señor, haz tú la obra. Porque cuando tú y yo como hombres queremos hacer la obra, los fracasos son constantes. Los fracasos son constantes y llega el momento en que dices, ya para qué le digo, ya para qué esto, si llevo 10 años de convertido y no he podido traer a ninguno a los pies de Cristo. Qué tremendo es eso que nosotros mismos decimos, no tengo la capacidad. Pero porque no hemos entendido que el que hace la obra es el Señor, no yo. Cuando tú le digas al Señor, Señor, he aquí a tu vaso, he aquí a tu escogido, Señor. Úsame como tú lo quieras hacer, envíame a mí a donde tú lo quieras hacer, Señor. Entonces vas a ver cómo el poder y el respaldo de Dios se va a glorificar en tu vida, permitiendo que la bendición que Él ha dispuesto para ti empiece a alcanzar a aquellos que el Señor puso también en tu camino. Por eso es necesario que nosotros entendamos que debemos de hacer, hermano, volver a los pecadores de su error. Mire, vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Fíjese, hermano, ¿de qué tenemos que hacerlo volver? ¿De qué error tenemos que hacerlo volver? Dígale a su hermano, vamos a hablar acerca de hacer volver a los que son parte del pueblo de Dios, a los que participan de las mieles de Dios, de la casa de Dios. ¿De qué los tenemos que hacer volver a ellos? Si ponemos atención a este pasaje, los vamos a tener que hacer volver, hermano, de lo que no, dígale a su hermano, de lo que no les han mandado hacer. ¿Sabe que hay gente que hace lo que no le mandan hacer? Piensa que su actuar es positivo, piensa que el hacer eso es bueno, piensa que el ayudarle a Dios es bueno. Pero cuando nosotros hacemos lo que no nos mandan hacer, nos estamos saliendo del orden de Dios. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece, no lo que nos mandan hacer. Y ese es el problema, ¿sabe? Como pueblo de Dios tenemos que entender algo. Lo primero que debe de haber en el pueblo de Dios es obediencia. Si no hay obediencia en el pueblo de Dios, no entiende usted que debe de ser alguien que tenga un cambio de mente.
El que está en el pueblo de Dios debe de saber que hay una voz que es la que le ordena lo que debe de hacer. Por eso dice la palabra: mujeres, sujétense a su marido. Maridos, sujétense a su pastor. Pastor, sujétense ¿a quién? A Cristo, dice. Cada quien tiene una sujeción, cada quien tiene una sujeción, cada quien tiene una obediencia que seguir. Pero ¿cuál es el problema muchas veces? Que no nos gusta que nos manden, que no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, que nosotros por no tener la capacidad de reconocer que hay alguien que me puede mandar, dejamos, hermano, que se salga del orden lo que estamos haciendo. Porque sabe, hay gente que dice: ¿cómo a mí me va a mandar fulano si yo soy más viejo, si yo tengo más experiencia, si yo tengo más años en esto? ¿Cómo me va a mandar a mí ese jovencito que está ahí? Déjeme decirle que no es por edad. Déjeme decirle que no es así, porque imagínese, hermano, el Señor apartó a David. Desde temprana edad, hermano, lo apartó para ser rey. Mandó al profeta y le dijo: úngeme a este porque este será el rey de esta nación. Entonces no es por edad de que diga: no, ¿cómo este chamaco va a gobernar toda esta nación? No es por edad el ser llamado, hermano, porque sabe, Ana, la madre de Samuel, ¿a qué edad lo llevó al templo? ¿A qué edad lo llevó? Nada más lo destetó y dijo: ahí está en el templo, ande, aprenda de aquí, viva aquí, llénese del Señor. No es por edad de que diga alguien: este sí lo merece, este no. Qué tremendo es que muchas veces eso es lo que nos lleva a perdernos y a caer en un pecado. Y ese pecado se vuelve un error constante en nuestras vidas. El menospreciar, el juzgar, el cuestionar, el estar en una continua lucha, hermano. Por eso necesitamos entender que debemos de dejar, hermano, de estar cometiendo errores. Esos pecados que nos llevan a cometer errores que, hermano, vienen a marcar nuestro camino. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: Señor, ayúdame a no hacer lo que no me mandan a hacer? ¿Sabe, hermano, cómo le dicen a estos en mi pueblo? No sé si en el de usted también, porque acuérdense que yo vengo de pueblo. A eso les dicen metiches. ¿Verdad qué tremendo es eso? Hay gente que quiere ayudar haciendo lo que no le mandan a hacer, y en lugar de ser una ayuda, muchas veces se vuelve un estorbo. Por eso necesitamos entender que si delegan a alguien o mandan a alguien, es porque esa persona tiene esa capacidad para hacerlo. Yo también la tengo, ¿no? Que a mí también mándeme. Llegará tu tiempo, llegará tu momento en el que se te considere hacer algo como eso. Y entonces, preocúpate porque lo que te mandan a hacer lo hagas bien. Porque muchas veces por querer hacer las cosas bien, las queremos hacer hasta rápido, y en lugar de hacer las cosas bien, las hacemos mal y decimos: hoy que tuve la oportunidad de hacer las cosas bien, me salieron todas mal. Por eso es necesario que nos preparemos. No es que nadie reconozca tu capacidad, sino, hermano, que reconozcan, hermano, que reconozcas tú mismo que tienes que prepararte para ese momento. ¿Sabe que hay gente? Mire, yo me conozco hermanas que tienen un talento increíble para hacer de comer. Pero cuando tienen una presión, hermano, le dices: haga esto, y tú sabes que lo hace bien, y como tiene la presión, hasta se le bate el arroz, hermano. Qué bárbaro, dice. O no le queda bien la comida. Este guisado le queda tan rico, hermana. Y ahora, oye, hermana, ¿quién lo hizo?, le preguntan. Yo, no me engañe. Esto no lo hizo usted. ¿Por qué pasa eso? Porque el error de querer hacer las cosas también muchas veces te lleva a hacer las cosas de una forma diferente. Por eso, ¿sabes qué?
Si tú vas a hacer algo para el Señor, hazlo como estás acostumbrado a hacerlo. No digas, hoy le voy a poner lo mejor de mí, hasta le voy a cambiar la sal, le voy a poner la más cara. No, ponle la más barata que le pones, porque a lo mejor eso es lo que le da el sabor. No, no es que esta dicen que no hace daño. No, échale la que tiene veneno para que salga buena. Hermano, porque así decimos, ¿verdad? Muchas veces. Esta sal no hace daño. Esta sal es para esto. Esta sal es para esto. Esta sal es para esto. Al fin y al cabo es sal. Pero tú y yo tenemos que entender que debe de haber una actitud que nos haga llevar a los pecadores fuera de su constante pecado, fuera de ese error que cometen constantemente, para llevarlos a una libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está todavía conmigo? Amén. Segundo punto, mire. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 12. Dice la palabra del Señor en la versión del lenguaje sencillo. No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a Dios. No fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en un altar. Fíjese cómo hay un error muy impresionante aquí. Hay que hacer volver a un pecador de su error, de quitar los altares de adoración a Dios. ¿Sabe? Hay algo que se ha perdido en las iglesias. ¿Se acuerda usted que las iglesias de antes, esas iglesias, hermano, lo primero que llegaba a hacer la gente cuando llegaba a la iglesia era acercarse al altar? Era orar en el altar la gente. Después de eso había un tiempo de oración, hermano, en el cual buscaban llamar o atraer la presencia de Dios. Hoy en día usted puede mirar cómo llegan a las iglesias y ya no hay ni ese tiempo ni ese momento de comunión aquí, porque ya todo el mundo anda corriendo, anda acelerado. Ya no hay ni tiempo para orar a Dios y decirle, ven a este lugar, Señor. Ya empieza el evento, empieza, hermano, la predicación o empieza la alabanza, pero no hubo un momento donde se levantara un altar para el Señor. Porque la gente piensa que porque hay adoración o hay alabanza, ya se levantó el altar. O porque ya está uno aquí predicando, ya se levantó el altar. No, no. Por eso debe de haber siempre, mínimo debe usted de tener un altar de adoración antes de comenzar la obra, antes de comenzar a desarrollar lo que a usted le ha mandado hacer el Señor. Debe de tener su tiempo de intimidad con Dios, orando, pidiendo al Señor para que Él escuche su clamor, escuche su ruego y pueda bendecir ese lugar, hermano. Hoy en día se ha perdido eso en la iglesia, y si eso en la iglesia no se vive, menos se va a vivir en nuestra casa. Menos. Porque van a decir, si en la iglesia ni oran, ¿por qué quieres que oremos aquí? ¿Por qué quieres que oremos cuando vamos a comer si ni en la iglesia oran cuando va a haber alguna comida? ¿Por qué? Porque sabe que hay mucha gente que solamente está viendo lo que se hace en la iglesia y lo quiere justificar en su casa. Cuando no han entendido que si la iglesia está mal, ¿yo por qué voy a estar mal? Se dice la palabra que demos gracias por todo, dice, por todo. Por todo. Usted a lo mejor se sienta a comer y dice, doy gracias, Padre, por estos alimentos. Pero a lo mejor se sienta a la mesa y no hay nada de comida y hay pura agua y no le dice al Señor, te doy gracias por esta agua, Señor. ¿Por qué? Porque dice, si no hay alimentos. Pero el agua es vital para el organismo del hombre también. ¿Por qué no dar esas gracias y decir, Señor, gracias por todo lo que me das, gracias por todo lo que tengo, gracias por toda esta bendición, Señor, que has preparado para mí en todo tiempo? ¿Por qué quitamos el altar de adoración? ¿Por qué hemos quitado el altar de adoración? ¿Por qué ya se ha perdido esa comunión ahora con el Señor, hermano? ¿Sabe? Hay gente que dice que ya estamos viviendo el último tiempo.
que ya estamos viviendo el último tiempo y por lo tanto ya no se tiene que perder el tiempo en muchas cosas, dicen ellos. ¿Cuáles son las muchas cosas? Porque yo considero que el orar no es perder el tiempo. El buscar un momento de Dios no es perder el tiempo. No, pero ¿qué tal si por estar orando viene el Señor? Qué bueno que te agarre orando. Qué bueno que te agarre haciendo lo que te mandó a hacer. Y no que digas, no voy a verlo. Espérame tantito, vas a ser el primero en verlo, estás orando. No, pero no pongas pretextos. No quites el altar de adoración a Dios. No lo quites. Porque es más fácil, hermano, hoy en día dejar de ir a la iglesia por irme a otro evento. Es más fácil, y se lo voy a comprobar para el mes de diciembre. Es más fácil ver este día así, martes, a la mitad de lo que estamos hoy, porque la gente se va a ver al Zócalo, todos los alumbrados del Zócalo, y se va a retratar hasta con el hombre de nieve. Digo así con el panzón, pero no con el otro hombre de nieve, porque el otro se llama Santa, no, este no. ¿Sabe qué tremendo es eso? Nos vamos a retratar, nos vamos a todos lados, menos a la iglesia a adorar a Dios. Se va perdiendo el altar de adoración. Y como se va perdiendo el altar de adoración, lógico que se pierde la comunión con Dios. Por eso dice, hay que sacar al pecador de su error. ¿A poco es pecado que yo me vaya para allá? Es pecado que hagas lo que al mundo le agrada en lugar de estar en las cosas de Dios. Vete cuando salgas de la casa de Dios. No, porque ya no me da tiempo. No le quites su tiempo a Dios. Dale su tiempo a Dios. Oh, pero es que tengo que hacer otras cosas. Dale su tiempo a Dios. Porque aquel que sabe darle su tiempo a Dios va a haber multiplicado su tiempo. Va a haber bendecido su tiempo. Si tú le dedicas un tiempo a Dios, Él te va a multiplicar tus horas a ti. Y lo que decías antes, no me alcanzaba el tiempo, dirás, me alcanza el tiempo perfectamente, claro. Porque le diste tu tiempo a Dios y el Señor te está pagando con tiempo también. Por eso es importante entender que yo no puedo quitar el altar de adoración a Dios. Porque si yo lo quito es estar negando a Dios, hermano. ¿Se acuerda, hermano, que Salomón dejó de adorar a Dios? Salomón dejó de adorar a Dios, hermano, y empezó a levantar altares de adoración, pero no a su Dios, sino a los dioses de sus esposas, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra que por eso fue desviado el corazón de Salomón. Fíjense qué impresionante es, porque al hombre más sabio del mundo le desviaron el corazón. Y no fueron, hermanos, ni los dioses, sino las mujeres. La doctrina de sus mujeres. Porque a cada una le levantó el altar para su Dios. Y mire qué tremendo es esto. Dejamos de adorar a nuestro Dios, pero andamos levantando altares de adoración a otros dioses. A otros dioses que van a corrompernos, que van a perdernos, que van a generar que vengan otros espíritus a nuestra vida. Y si eso pasa, viene a causar un efecto tremendo. Viene a dañar la vida de todo aquel que, hermano, ha sido llamado por el Señor. ¿Considera usted que Salomón fue llamado por el Señor? Imagínese el riesgo en el que estamos. Porque ese hombre pudo haberse defendido por su sabiduría. Y sin embargo, no tuvo defensa con su sabiduría. ¿Por qué? Porque el que le dio la sabiduría ya no estaba con él. Ya no estaba con él. Por eso necesitamos entender que cuando quitamos los altares de adoración a Dios, se pierde la presencia de Dios en nosotros. Que no se te olvide orar en la mañana. Que no se te olvide orar en tus alimentos. Que no se te olvide orar antes de dormirte.
Porque entonces le estarás mostrando al Señor que tu altar está vigente, que tu altar está levantado, que te interesa tener comunión con el Señor. Pero cuando tú rindes tu altar de adoración ante el espíritu de sueño, estás perdido. Porque has quitado el altar de adoración para que el espíritu de sueño gobierne tu casa. Ay, eso usted bien exagerado, pastor. ¿Cómo cree, pastor? ¿Por qué deja la gente de orar? Le pregunto. ¿Por qué deja la gente de orar? Porque no tiene tiempo. ¿Por qué más? Porque sabe, puede decir la gente, como decía mi hermano, porque se aparta de Dios. Entonces los que venimos a la iglesia, si no oramos en la noche, estamos apartados de Dios. Y nada más somos como maniquís que vienen a estar presentes, pero que no tienen realmente el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué está sucediendo con nosotros que no estamos buscando el centro de la adoración que es el Señor? Que no estamos haciendo en nuestra casa un altar de adoración. Que no estamos haciendo en nuestra iglesia un altar de adoración. Que no estamos haciendo, óigame, en mi trabajo un altar de adoración. Espérenme, ustedes son mis empleados, pero ¿saben qué? Voy a orar primero. Ustedes no le entran a la oración, pero yo sí. Qué tremendo es eso. Porque cuando se levanta un altar de adoración, se le regala tiempo al Señor. Acompañé al apóstol, ahora que estuvo aquí, lo acompañé a un lugar, a una fábrica, donde el dueño de la fábrica le regala al Señor 2 horas del trabajo de sus trabajadores, que vayan a enseñarles la palabra del Señor. Usted los mira a unos, usted mira a otros con su cara de enojados porque no les gusta la palabra, pero mira a otros bien metidos en la palabra. Le regala de su tiempo, que él puede ganar 2 horas de 70 trabajadores ahí sentados, y todavía les da de desayunar. Fíjese qué impresionante es cuando alguien quiere tener un altar de adoración en su trabajo, porque sabe que eso le va a generar bendición. No solamente una bendición económica, sino una calidad de trabajo con sus empleados. Pero porque él decidió tenerlos ahí, compartirles de una bendición que ellos desconocen. Porque que alguien vaya a compartirte la palabra es una bendición. Que alguien no entienda que eso que le está pasando es lo mejor que se pudo haber preparado para su día, hermano, está perdido. Cuando tú y yo como pueblo de Dios no entendemos que lo mejor que nos pudo haber pasado a ti y a mí es ser llamados por el Señor, para ser instruidos por el Señor, estamos perdidos si no lo entendemos. Por eso cuando el Señor, hermano, tiene ese encuentro con sus primeros discípulos, con esos pescadores, ¿qué fue lo que él les dijo? Los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres, les dice. ¿Sabe? Usted fue llamado a ser un pescador de hombres. Usted fue llamado a ser un pescador de hombres, pero usted tiene que entender algo que es muy importante. Tiene que dejarse preparar para que aprenda a pescar a los hombres. Porque sabe que la gente empieza a juzgar. La gente empieza a cuestionar. ¿Que no este es el hijo del carpintero? ¿Que no este es el hijo de esa mujer María? ¿Que los que están allá afuera con nosotros no son sus hermanos? ¿Por qué dice que es hijo de Dios y todos los de allá entonces de quién son? Empiezan a juzgar, empiezan a cuestionar, empiezan a menospreciar. ¿Por qué? Porque no están en un altar donde Dios esté presente. Cuando nosotros entremos a un altar de adoración, vamos a poder entonces entender y comprender que el llamado que tenemos de parte de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado, hermano. Cuando tú aprendas que en tu casa el altar no se tiene que derrumbar por nada,
La bendición va a fluir en tu vida. Cuando tú aprendas que primero está Dios que cualquier otra cosa, la bendición va a permanecer en tu casa. Por eso qué importante es no quitar los altares de adoración a Dios. Qué importante es que siempre en tu corazón esté el adorar a tu Señor. ¿De qué manera adoras tú a Dios? Alabándole, exaltándole, orando. ¿De qué manera lo adoras tú? A ver, pregúntele a su hermano, ¿de qué manera adoras tú a Dios? A ver qué le dice. Si lo adora o no. Amén. Necesitamos aprender a adorar a Dios. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor, mire. No sé si usted lo considere una adoración, pero dice la palabra del Señor que en el libro de Apocalipsis hay ancianos que se postran delante del Rey, dice. Dice que su postración incluye actitudes que hoy en día se han perdido en la iglesia terrenal. Porque en la iglesia terrenal la gente viene y se puede postrar delante del Señor, pero no pierde su señorío. Usted puede venir de traje el día que hay culto, hermano, y como viene bien arregladito, usted se puede hincar de tal manera en el piso que hasta pone los dedos de una manera para no ensuciarse y dice, no me voy a ensuciar porque traigo mi mejor traje, Señor. La adoración aquí en la tierra se ha vuelto una falsedad. Porque allá dice que la adoración se da despojándose. Dice que se quitan sus coronas y las arrojan delante del Señor. Dice que esos hombres que tienen un señorío, que tienen un peso, hermano, de gloria también, porque son reyes. Dice que ellos son capaces de despojarse y de postrarse delante del gran rey. Cuando tú y yo aprendamos a hacer eso, a despojarnos, y aunque traigas tu corbata más cara ese día, aprendas a tumbarte de panza ahí en el piso, en este piso mugroso, en este piso terragoso, en este piso que parece todo menos piso, vas a demostrarle al Señor que no importa lo que haya, tú sabes ser un adorador en ese lugar y a donde quiera que tú vayas, hermano. Por eso, mire, qué importante es eso. ¿De qué manera adoras al Señor? Con lo mejor que tengo, pastor. Con mi mejor vestido, con mi mejor traje, con mis mejores zapatos, pastor. No importa que se le haya roto el tacón, pastor. Aquí estoy, pastor. Pero ¿qué hay cuando usted trae sus mejores zapatos y en uno de los pequeños hoyos que hay aquí se le rompe el tacón? ¿Qué dice usted? Ay, hasta el tacón se me rompió, chihuahuas. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, mira, mándame un clavo para este tacón porque la próxima semana lo quiero traer otra vez, Señor? ¿Por qué no le ofrecemos lo mejor al Señor? Y mientras le sigan entrando clavos, los seguiré trayendo porque será que voy a entrarle seguido a ese hoyito, Señor. Pero ¿qué tal si eres de los que dicen, no, mejor me voy para allá porque allá no hay hoyitos? Pero ese es el lugar de los niños, que se hagan para allá porque yo voy a danzar aquí. Aquí voy a adorar yo al Señor. Dígale a su hermano, no. Que tu adoración sea verdadera. Que tu adoración sea genuina. Que tu adoración llegue al Señor como un aroma grato día con día. Den un aplauso a nuestro Señor, hermano. Que llegue a la presencia del Señor. Amén. Fíjese, vaya conmigo al libro de Salmos. Salmos capítulo 95, versículo 10. Dice la palabra del Señor, mire. Versión del lenguaje sencillo. Durante 40 años estuve muy enojado contra ellos. Y al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Fíjese qué tremendo es.
hay que hacer volver a un pecador del error de no obedecer los mandamientos, hermano. Uno de los primeros mandamientos, si no es que es el primero, dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo estamos en el amor a Dios? Sobre todas las cosas, dice. Se cometen errores al no obedecer los mandamientos. No desearás, dice. Y nos pone una limitación. Hasta donde el desear no puede ser nuestro, dice. Pero dice la mujer, no el hombre del prójimo, pastor. Espérame. Porque para todo le busca una justificación. No desearás el buey de tu hermano, dice. O sea, no desearás las cosas materiales de tus hermanos. No desearás las posesiones de tus hermanos. No desearás las bendiciones de tus hermanos, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros entonces estamos entendiendo que hay gente que peca porque desea lo que otros tienen? Es que es envidia de la buena, pastor. ¿Habrá envidia de la buena? Para que me presenten la envidia de la mala, hermano. Porque si envidiar lo que otros tienen es bueno, ¿qué será lo malo? Despojarlos, quitárselo. ¿Qué será lo malo? Por eso necesitamos entender que cuando nosotros conocemos a alguien que no está viviendo los mandamientos, debemos hacerlo volver de su error, de ese pecado en el cual está viviendo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos oído la palabra que dice: no matarás? Y a lo mejor usted dirá: pastor, es que hoy en día ya, si alguien mata a alguien, recibe un castigo aquí en la tierra. Pero ¿qué hay cuando alguien le mata el alma a alguien? ¿Qué hay cuando alguien con sus actitudes hace que otro se aparte del camino de Dios? ¿Qué hay cuando alguien con su forma de ser hace que otro se vaya del camino del Señor? Le pregunto. ¿Qué hay cuando eso está pasando? Por eso necesitamos entender que la muerte no solamente es natural. También puede usted matar el alma de alguien. También puede usted matar el espíritu de alguien. Dice la palabra que el Padre de los espíritus, ¿quién es? Dios. ¿Sabe qué triste es cuando nosotros guiamos a nuestro espíritu a una adoración falsa? A una adoración donde hay ofrecimientos, donde hay sacrificios, donde, hermanos, se pierde la integridad como hombres, pensando que eso es bueno, pensando que eso es correcto. Por eso, hermano, estos días de doctrina para nosotros deben de ser días en los cuales el aprendizaje nos lleve a sacar a otros de los errores en los cuales ellos están viviendo. Que nos lleve a apartar a otros de las actitudes en las cuales ellos están cayendo. Qué importante es esto. Qué importante es poder mirar que Dios quiere que tú y yo ayudemos a otros a seguir adelante. Con esto voy a terminar. Mire, Proverbios capítulo 14, versículo 22. Proverbios capítulo 14, versículo 22 dice: los que piensan hacer lo malo cometen un grave error. Fíjese qué importante es esto entonces. Porque hay que sacar a esa gente que está cometiendo pecados. Hay que hacerlos volver, hermano, de su pecado. Hay que hacerlos volver de su error, de estar, hermano, pensando siempre en hacer lo malo. Siempre en hacer lo malo. ¿Habrá en el pueblo de Dios gente que piense en hacer lo malo? ¿Qué sería hacer lo malo en las cosas de Dios? ¿Qué sería hacer lo malo? A ver, ayúdeme por favor.
sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen y hacen lo malo. Para usted, ¿qué sería hacer lo malo? Estando en el camino de Dios. ¿Cuál es el mejor lugar para nosotros? ¿Cuál es el lugar donde usted y yo debiésemos de estar en todo tiempo? En la presencia del Señor, dice. ¿Cómo poder estar en la presencia del Señor? ¿Cómo? ¿Sabe que esto que estamos haciendo ahorita es estar en la presencia del Señor? Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos para escuchar la palabra del Señor, es estar en la presencia del Señor. Porque venimos a ser instruidos, a ser preparados, a escuchar un mensaje del Señor para que podamos seguir avanzando. Pero que cuando ignoramos que esto es estar en la presencia del Señor, y en lugar de estar en la presencia del Señor hacemos lo malo. Por ejemplo, a lo mejor digo, hoy no voy, hoy me quedo, hoy descanso. Me siento tan cansado que ¿para qué voy? Cuando la palabra dice que el Señor es nuestra fortaleza, dice. Entonces, si Él es mi fortaleza, estoy haciendo lo malo porque digo, no voy porque me siento cansado y no lo reconozco como mi fortaleza para seguir adelante. Por eso dice que sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, dice. Por eso qué importante es, hermano, cuando nosotros miramos a alguien que pierde la presencia del Señor en su vida y no le decimos nada. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, puros chismes, puras mentiras, puros hipócritas. Y nos dejamos llevar por esas palabras y somos capaces de decirle, bueno, así lo ves tú, saber qué día vas. Pero no somos capaces de enfrentarlos y decirles, ¿qué culpa tiene Dios? Porque tú dices que puros chismosos, puros hipócritas, puros mentirosos hay en la iglesia. ¿Y será que donde tú te mueves no los hay? ¿Será que en tu trabajo no hay chismosos? ¿No hay hipócritas? ¿No hay mentirosos? Y ahí sigues trabajando. ¿O será que al lugar donde tú te vas a divertir tampoco hay chismosos? ¿Tampoco hay hipócritas? ¿Tampoco hay mentirosos? Pero ahí estás con ellos divirtiéndote también. No, pero yo no les hablo, pero ahí estás metido. Oh, yo prefiero irme a la plaza. ¿Y ahí no habrá chismosos? ¿Ahí no habrá mentirosos? Como para decir, prefiero este lugar en lugar de preferir la casa de Dios. Hacemos lo malo en lugar de hacer lo bueno. Prefiero reunirme con fulano, con fulana en su casa que ir a la iglesia. ¿Por qué? Ya te dije que en la iglesia hay puros mentirosos. Wow. Y ahí donde te reúnes, ¿quién está? Porque ahí no está la verdad. Porque si dices, prefiero ir a la casa de fulano y reunirme con fulano y perengano en sutano que ir a la casa de Dios, quiere decir que en ese lugar donde esos 3 o 4 aceptaron estar en lugar de estar en la casa de Dios, quiere decir que ahí está un espíritu que no es el de Dios. Que es un espíritu de rebeldía. Que es un espíritu contrario a Dios. Por eso te dice, mejor vengámonos acá. Acá oramos también. Acá le pedimos a Dios. ¿Sí? Eso dicen ustedes. Pero el que está en desacuerdo con el Señor no puede decir que ahí está Dios. Por eso, cuando nosotros analizamos estas cosas, puede resultar doloroso, puede resultar duro muchas veces. Pero la realidad es que si yo estoy en desorden, Dios no está ahí. Porque la Biblia enseña que Dios no respalda al rebelde. Por eso, si tú y yo no entendemos, hermano, hermana, que el hacer lo malo es hacer lo contrario a lo que nos dice el Señor, estamos mal. Estamos mal. Por eso, ¿sabe una cosa, hermano, hermana? ¿Por qué no llega la bendición a nuestras casas? ¿Por ¿Por qué no llega la libertad a mi casa? ¿Se ha puesto a pensar eso?
¿Quién es el que está haciendo lo malo en mi casa? Y podría yo decir, ya lo identifiqué. Es fulano el que está haciendo lo malo. ¿Y qué estás haciendo para acabar con lo malo? Porque ya lo identificaste según tú. Y no te has dado cuenta que el que está haciendo lo malo eres tú. Porque tú lo estás tolerando. El día que enfrentes al que está haciendo lo malo, le vas a decir, basta ya, porque me estás afectando. Basta ya porque estás afectando a él, estás afectando a ella también. Basta ya, deja de hacer lo malo. Porque por hacerme uno contigo estoy haciendo lo malo. Por tolerarte, por decir que te amo, estoy haciendo lo malo yo también. Porque nos estamos saliendo de un orden. Por eso es necesario que nosotros dejemos de hacer lo malo y volvamos a la verdad, a la luz, que es lo que nos va a llevar a estar un día en la presencia del Señor. Debemos de hacer volver a un pecador de su error. Pero te puedo asegurar que si a ti alguien te dice, hermana, usted está mal porque hace esto y esto. Hermano, la otra vez lo vi que usted hizo esto. Está mal eso que usted está haciendo. ¿Seremos capaces de recibir ese dardo y decir, tiene razón? O es de los que ponen el escudo y dicen, rechazo sus palabras. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a decirme que estoy mal? Véase usted primero. Usted es esto, es esto, es esto, es esto. Y luego sacas las armas para pelear contra el que te dijo que estabas mal. Porque ese es el argumento de muchos. Primero que se mire él y después que me diga a mí. ¿Y sabe qué triste sería enfrentar una verdad muy cruda? Porque dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Tú y yo quizá tenemos que padecer para aprender a ser obedientes en muchas cosas. Obedientes al escuchar la voz de Dios. Porque dice la palabra que quizá hombres que son portadores de una bendición angelical han tenido un encuentro contigo y tú no has sabido quiénes son. Quizá Dios te está hablando a través de uno de ellos. Quizá Dios te está marcando a través de él lo que tienes que cambiar. Pero tú dices, no me sirve esta palabra. Esto no es de Dios. Y nunca vas a recibir nada de Dios. Porque en tu corazón y en tu mente está, este no es de Dios. Si fulana habla, esta es de Dios. Si fulano habla, este es de Dios. Si habla perengano y este otro perengano, estos no son de Dios. No te cierres. No te cierres a decir no son de Dios. No te cierres y digas no es de Dios. Porque tú no sabes si a ese que tú consideras indigno porque tiene muchas rajaduras es el vaso de barro que Dios está usando para hablarte. Está usando un vaso como tú, que también tiene rajaduras y que te quiere hacer ver que así estás tú también. Pero si tú no lo entiendes, nunca vas a aceptar la voz de Dios. Puros vasos de honra quieres que te hablen. Cuando dice la palabra del Señor que el Señor guarda sus tesoros más valiosos en vasijas de barro, dice. No te dejes llevar por lo que te dicen o por lo que tú crees. Déjate llevar por lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Y a través de eso, haz volver a un pecador de su error. Haz volver a un pecador de su error para que el día que te oiga decir, esa es palabra de Dios, se sorprenda y diga, si antes decía que ese hombre no era de Dios.
Porque así como te oyen hablar, se contaminan también. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Para que podamos decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Muchos podemos decir que somos hijos de Dios. Y la verdad, ni siquiera nos acercamos tantito a tener esa paternidad. Yo quiero invitarte hoy a que le podamos decir al Señor, ayúdame a salir de mis errores, Señor. Ayúdame a salir de estos errores que han venido a dañar, que han venido a afectar mi caminar, Señor. Ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame a dejar atrás, mi Dios, esta actitud, esta forma de caminar, Señor, que me ha estorbado, que me ha afectado, Señor, que ha causado daño a mi vida. Ayúdame, por favor, Señor. Ayúdame, mi Dios. Ayúdame, por favor. ¿Cuáles son esos errores en los cuales has caminado? ¿Cuáles son esos errores en los que has caído? Y que hoy puedes poner delante del Señor. Vamos, dile.